Hola, hola, gente linda. Aquí estamos en otro episodio de Politics Podcast. Es muy lindo poder volver a estar con ustedes, traerles temas de la agenda pública, temas para discutir. Hemos estado un poquito perdidos últimamente, pero aquí estamos de nuevo para traer todo de nosotros, para compartir con ustedes sus preocupaciones, nuestras preocupaciones sobre el país. Y bueno, informarnos también y discutir sobre algunos temitas. Pero antes de nada, quiero presentar a mi co-host que nos saluda desde Cocha. Ahí está Reinaldo. ¿Cómo estás, Sare? ¿Cómo están todos? Darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Politics, que sin duda durante este tiempo que nos hemos perdido han habido muchos acontecimientos que nos hacen repensar sobre el futuro económico, político, social de nuestro país. Y es que ahora vamos a hacer un pequeño recuento y posteriormente vamos a hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención, del mensaje presidencial, que después lo vamos a presentar. Y sí, es que ha pasado de todo estas últimas semanas, meses. Hemos tenido, bueno, ahora estamos viviendo una crisis ambiental súper dura, con todos los incendios forestales en la Chiquitanía, que la verdad se han visto muy de lado, muy ignorados, junto a la actual crisis económica por la que está atravesando el país. Estamos hablando de una crisis, bueno, quizás la más dura crisis que hemos tenido en los últimos 30 años, y obviamente eso le da mucha más importancia a este tipo de temas económicos que quizás otros, como este tema que es de carácter ambiental, que pero aún así es muy, muy importante porque es algo que pasa año tras año. Después, ¿qué más hemos tenido? Estamos, bueno, más de la crisis, bueno, el supuesto golpe de Estado que ha tenido ahí el amigo Lucho Arce en el Palacio Quemado, que bueno, me abstengo de decir muchas cosas, pero ¿tú cómo lo viste, Rey? Bueno, yo voy a ser bien sincero, la verdad es que yo lo vi en directo. Casualmente estaba volviendo de dar clases en la universidad y me tocó, después de comer, ver todo lo del supuesto golpe, ¿no? Muchos han hablado golpe de Estado, pero no se llama golpe de Estado. Ha habido un intento tal vez de un golpe de fuerza, porque el golpe de Estado es cuando un órgano de poder subsume al otro, ¿no? Y el golpe de fuerza, más que todo, es cuando un grupo de personas, ya sea militares o civiles, con un claro líder, toma por la fuerza el poder. Y claro, cuando vemos una tanqueta que ha intentado no derribar el antiguo Palacio Quemado, como que se veía creíble. Pero lamentablemente, ya después de todo lo que ha pasado, nos ha hecho una muy mala jugada a los bolivianos de ponernos, aumentar esa incertidumbre que ya existe con la crisis económica de los dólares, de los combustibles, el desabastecimiento, pero realmente la popularidad de Luis Arce cada vez es peor y como que suena creíble dentro de que el chiste ya se cuenta solo, de que había que hacer algo para subir la popularidad de Luis Arce. En nuestro caso, nosotros no necesitamos hacer golpes, digamos, para volver a, a las redes y comentar sobre lo que pasa en nuestro país, pero a veces los políticos recurren a este tipo de, ¿cómo puedo decir? De querer marcar agenda para demostrar la debilidad que está teniendo y cohesionar nuevamente fuerzas en son de que existe un enemigo y que hay que atacarlo, ¿no?
Eso yo creo que ha Claro. sido el supuesto. El chiste ya se cuenta solo. Sí, sí, me lo recuerdo muy bien ese día, o sea, uno que lo ve desde el exterior lo ve mucho más serio, ¿verdad? Ese día mi mi llamada a tierra en realidad fue llamarte a ti y preguntarte qué está pasando realmente, porque uno ve cualquier cosa en las redes sociales y realmente tiende a empeorar las cosas en su cabeza versus a lo que realmente está pasando. Pero claro, mi llamada a tierra, la verdad es que siempre eres tú, la fuente más confiable de información que tengo. Así que sí. Después, bueno, hemos tenido esta parte de la crisis política, la crisis que están teniendo los partidos políticos, no solamente el MAS, la oposición, que no se termina de entender. Después, bueno, también estamos pasando por esta polémica postulación, evaluación y elección de magistrados para las elecciones judiciales, que ha sido todo un tema. Debo decir que como cochabambina, ver a la senadora Patricia Arce pasar las respuestas, o sea, peor que en el colegio, eso ha sido una vergüenza, la verdad. Y es más, mucha de esa gente que ha sido aprobada bajo la ayuda de Patricia Arce, creo que está yendo directamente a las listas para las elecciones, o no, o incluso gente aplazada. Yo creo que esa frase que dice, no me avergüenza mi país, me avergüenza mi gobierno y sus autoridades, totalmente cierto. ¿No? Lo que hemos visto de esta senadora Patricia Arce, exalcaldesa de Vinto, del departamento de Cochabamba, hace que nos haga repensar el estado de la transparencia en el ejercicio de la política y en el ejercicio también de la administración de justicia. Entonces, más allá de ese impasse que ha podido, digamos, poner en evidencia la mala forma en cómo se ha preseleccionado tal vez a los candidatos, también nos hace denotar de que los aplazados que tú decías, Sare, han logrado ingresar a la papeleta porque no había gente que había aprobado el examen al Tribunal Constitucional. O sea, eso ya nos denota de que la gente preparada que existe en el país, estoy casi seguro como colega, como abogado, es que no se presentan a esta preselección precisamente porque ya existen vicios de ese proceso y que obviamente no quisieran manchar, digamos, esa reputación tan grande que tienen como colegas para que entren los aplazados o los que tienen, digamos, el enchufe, como se dice en otros países, para poder entrar a la preselección. Así es. Y lamentablemente, bueno, así como están las cosas, se están tratando de resolver sobre el paso, porque ya las elecciones judiciales están prontas a hacer, o sea, se tienen que dar en este año y se van a dar entre el mes de noviembre y diciembre, como estaba anunciando alguno de los ministros, no recuerdo, creo que fue el ministro Iván Lima que estaba hablando sobre eso, o sea, se tiene que todavía definir la fecha, pero se va a dar entre noviembre y diciembre de este año. Y bueno, ahí aparentemente vamos a tener un par de sorpresas más después de haber escuchado el discurso presidencial. Es, bueno, el principal tema de hoy, ¿verdad, Rey? Vamos a estar hablando sobre qué ha dicho Lucho Arce en su discurso del 6 de agosto. Así que ese va a ser el main topic para este nuevo episodio de Politics. Así es, entonces, ahora como tal, con esta breve introducción, empezamos la parte de desarrollo de este episodio de Make Bolivia Great Again. Hemos querido utilizar el eslogan de campaña política del expresidente y actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no porque tengamos simpatía con él. Al contrario, en lo personal yo no sé si Sare tal vez tiene alguna simpatía con Donald Trump, pero en todo caso el eslogan nos llama digamos, a la risa de que tenemos a un presidente Luis Arce que en su cabeza dice que ninguna de sus acciones lo hace con un cálculo político de reelegirse, pero claramente ya nos ha mostrado la otra cara de la moneda, que es un tratar de buscar conectar con el supuesto pueblo boliviano para adoptar medidas ante una grave crisis estructural, que ya no es solamente económica, es política, es social e incluso, ¿por qué no decirlo?, cultural. ¿O no es así, Sari? Así es, totalmente. Bueno,
su discurso realmente ha sido como, no, no quiero hacer cálculos políticos, pero voy a hacer esto, un poco cuidando su imagen para futuras reelecciones, pero eso, bueno, lo vamos a ir discutiendo a través y a lo largo de este capítulo y este episodio del podcast. Así que nada, Rey, eh, ¿qué te parece si vemos qué ha dicho específicamente, bueno, lo más importante del discurso de Lucho Arce en este 6 de agosto? Justamente te iba a decir eso, me has quitado la idea. Hemos querido recortar una pequeña parte de una hora y pico que nos ha hablado del imperio, de la OTAN, de la guerra en Ucrania, o sea, una serie de cosas para tratar de confrontar una crisis que supuestamente es importada al país y que no quiere asumir una responsabilidad del gobierno. Pero más allá de eso, vamos a escuchar esta pequeña frase. Y este es precisamente un momento de esa naturaleza. Por tal motivo, y fiel al compromiso con la patria, con el pueblo y por vías democráticas, planteo convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales sobre los siguientes temas. Número 1, subvención de los hidrocarburos, para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. 2, escaños parlamentarios, con miras a los resultados que se dará en el Censo de Población y Vivienda 2024, que serán publicados a fines de este mes, y para evitar que estos sean utilizados como un instrumento político de confrontación entre bolivianas y bolivianos, proponemos que otra de las preguntas esté referida al artículo 146 de nuestra Constitución Política del Estado y la cantidad de escaños. Tercero, reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas, es importante precisar el carácter de las elecciones estipulada en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado. Bueno, ahí hemos tenido ese breve fragmento del presidente Luis Arce, que nos invita cordialmente al pueblo a que podamos decidir de 3 temas totalmente diferentes para que podamos responder a una consulta popular, ¿no? De que si estamos de acuerdo o no con estas 3 temáticas. No ¿Tú cómo solo lo has eso, visto, sin olvidar, Sare? es como te decía, no es solamente eso, no es solamente hablar de ahora un referéndum con estas tres temáticas tan distintas, además tan complejas de analizar y complejas de responder para, como para dejárselo a la población, como para llevarlo a consulta popular. Creo que muchas de estas son bastante técnicas, pero bueno, vamos a ir desglosando una por una. Vamos a ver, creo que tú tienes puntos que complementan los míos en cuanto a opiniones ahí, pero no olvidemos que lo que ha dicho Arce es que este referéndum se va a llevar a cabo al mismo tiempo que las elecciones judiciales, o sea, la gente tiene que elegir magistrados, tiene que responder cada una de las aparentemente 3 preguntas que va a tener el referéndum y todo en uno, que obviamente va a implicar mayor presupuesto con el gran déficit fiscal que nos estamos mandando este año y los años anteriores también. Es complicado porque es mismo venía diciendo Lucho, creo que los primeros 30 minutos de su discurso fue hablar sobre y excusarse de alguna forma de por qué el Estado no tiene plata hoy o por qué esta mal performance que está teniendo el gobierno se debe a tantas crisis internacionales, el COVID y la mala gestión de anteriores gobiernos. Eso es lo que ha dicho Lucho, pero ¿quién fue el ministro de Economía? No duró mucho ese gobierno de transición de Yanine Áñez como para desfalcar al gobierno. Bueno, vamos a ir desglosando punto por punto y discutiendo contigo, Rey, qué cosas, bueno, podemos decir del discurso de Lucho Arce. Bueno, se pueden sacar
una serie de críticas, una serie de comentarios, una serie de opiniones, pero pienso que más allá de toda la narrativa de en contra del imperio, la crisis importada, etcétera, la parte más importante y cada vez como que nos sorprende este presidente con la tranquilidad y la pasividad que lleva el, la crisis estructural. Yo siendo él estuviera muy preocupado y no podría dormir, pero él se lo toma con mucha tranquilidad, ¿no? Con mucha tranquilidad. Nos propone sorprendentemente en un mensaje presidencial del 6 de agosto, cuando todos los bolivianos estamos esperando soluciones, nos bota la responsabilidad a nosotros para que tomemos las decisiones de aquí recién a unos meses, porque acordémonos que un referéndum conlleva tiempo de preparación en cuanto a las preguntas que se van a consultar a la ciudadanía y también toda la parte logística que ya de forma preliminar ha aceptado el órgano electoral plurinacional. Pero vamos parte por parte. Vamos por la primera Sí. pregunta y yo quisiera ahí, la que nos va a ilustrar mejor es Sare. La primera parte está muy ligada al tema de la subvención de los combustibles. Es un Así problema es. que acarrea desde hace mucho tiempo. Sare nos va a contar un poco más a detalle al respecto, que no ha podido ningún presidente desde la década de finales de los 90 que se puso esta medida a aumentar 10 o 20 centavos. Lo intentó hacer Evo Morales con poco éxito, pero como que nadie se animó y ahora como que nos lanza dos nuevos tipos de carburantes también. No te quito más. Sare, es tu turno. Cuéntanos más al respecto. De hecho, gracias por esa introducción. Sí, me das pie a hablar sobre las subvenciones. ¿Dónde nacen las subvenciones? El gobierno empezó a hacer subvenciones no solo a hidrocarburos, a varios insumos. eh, en todo caso, el año 1980, claro, cuando tuvimos la crisis de la hiperinflación con Jaime Pazamora. Lo que quería él era obviamente mantener la estabilidad de precios relativo, pero la subvención a los combustibles, como la conocemos hoy en día, se ha dado y se ha introducido en realidad en el gobierno de Hugo Banzer en 1997, en el que consolidó esta política con el propósito de mantener precios relativos estables para las personas y para poder incentivar tanto a productores, consumidores, bueno, a expandir esta demanda agregada que conocemos los economistas y mantener precios e inflación relativamente estable. Como así me has puesto en esta tablita, este pequeño diagrama que hice, podemos ver lo que ha sido, lo que es el precio internacional versus el precio subvencionado que nosotros los bolivianos conseguimos cada vez que vamos a la gasolinera. La gasolina, que comúnmente usamos, la gasolina especial, tiene un precio internacional de 6,68 bolivianos el litro. ¿Nosotros a cuánto lo compramos? O sea, 3,74 es lo que compramos, el precio por litro de gasolina hoy en día. Imagínate, Rey, o sea, ¿cuánto nos está cubriendo esa subvención? La subvención, como la había establecido el gobierno de em, Hugo Banzer, es que en todo caso, el gobierno iba a pagar la diferencia de precios que había entre el precio final al consumidor y el coste de producción o el coste de la importación de la gasolina. Entonces, la diferencia de estos 8,88 y los 3,74 que pagamos lo cubre el Estado. ¿Te estás dando cuenta de cuánto nos está subvencionando el Estado? Es muchísima plata. Y esta política la llevamos así desde 1997. Pasó el 2010, como lo decías tú, que el gobierno de Evo Morales quería reducir el déficit fiscal y habló sobre quitar parcialmente la subvención. Como tú lo decías, no me acuerdo si eran 10, 20 centavos, pero a eso se le llamó el famoso gasolinazo el 26 de diciembre que lo anunció, porque obviamente una medida muy impopular, pensó seguramente que la gente iba a estar muy ocupada en Navidad
Y no, lo decidió hablar y lanzar así un 26 de diciembre del 2010. La gente se le lanzó a las calles, o sea, realmente una medida muy impopular. Fue muy poco lo que se necesitó para casi votar al gobierno, ¿te acuerdas? O sea, bueno, nosotros éramos bastante niños todavía, pero fue un tema bastante complicado. Y, o sea, imagínate lo que está planteando ahora Lucho Arce con esto, o sea, eh, irnos a quitar toda la subvención, no dice cómo, es como que la gente decida si se quita la subvención o no se quita la subvención. Además que me pareció muy interesante otro punto que él tocó, más allá de los puntos que habló del referéndum, como vimos en el video, también habló de la introducción de esta gasolina Ultra Premium 100 que tiene un precio internacional de 6.71 bolivianos el litro. Y esa gasolina se va a vender al consumidor, es decir, a los bolivianos, se la va a vender al mismo precio internacional. No va a haber variaciones, no va a haber ningún tipo de subvención. Esta es una gasolina de alto octanaje que según él, bueno, va a rendir más, aunque sea más cara, va a rendirle más a la gente. Y el precio de la gasolina Premium Plus que ya tenemos en el mercado, que a precio internacional cuesta 5.71 y antes costaba 4.79, ahora va a eliminarse el precio de la subvención y la gente va a empezar a pagar 5.71. Entonces, en estas dos gasolinas, la Ultra Premium y la Premium Plus, es que la gente va a empezar a pagar al precio internacional, pero la gasolina especial y el precio del diésel se van a mantener. O sea, si todavía vemos la comparación del diésel oil, que es lo que se consume y lo que tanta falta le está haciendo a todos los transportistas que consumen diésel, es todavía la subvención más grande. Imagínate, o sea, estamos hablando del 8.88 a 3.72, que es el precio de mercado que nosotros recibimos. Bueno, estos precios se mantienen, pero ¿hasta cuándo? Hasta que lo definamos en este dichoso referéndum, que, como ves, Rey, en realidad es un tema, a mi gusto, netamente técnico. ¿Qué va a hacer? Yo no, a mi consideración, yo no creo que la gente tenga, como diríamos comúnmente, pito que tocar en decidir el precio de la subvención o el precio final que tiene la gasolina. Porque si nos vamos a otro diagrama, que de hecho tengo preparado ahí, si me lo puedes poner, hablando de la crisis, es que mucha gente dice, ok, el problema es que no hay dólares, no tiene nada que ver la subvención. El problema está netamente en la escasez de dólares que no hay. Y dicen, por eso la importación de combustibles está siendo tan complicada hoy en día. Pero no, señores, esa es totalmente una falacia. O sea, no podemos decir que la culpa es la escasez de dólares, la poca exportación que tenemos, las grandes importaciones que tenemos. No, en realidad la escasez de dólares tiene su raíz en otro tipo de problemas. Si me cambias el diagrama, Ray, vamos a poder ver qué es lo que en realidad pasa. Primero, lo que nos está pasando es que antes de llegar a la escasez de dólares es que tenemos un déficit fiscal altísimo, altísimo. Y si vemos las partidas del déficit fiscal, que bueno, el déficit fiscal es en realidad un devorador de reservas internacionales, es decir, dólares y oro y bueno, las distintas monedas o activos en los que tenemos las reservas internacionales que se han ido perdiendo a lo largo de los años desde que ya no tenemos este éxito en la venta de gas, porque obviamente se acabó el gas, se acabó el mar de gas. Entonces, vemos las partidas del déficit fiscal y el primer gasto, además de los salarios a los funcionarios públicos, es la subvención a los combustibles. Entonces, en realidad, la importación de combustibles está estrechamente ligado a la subvención de los combustibles. Y obviamente, entre medio tenemos otros problemas, que es la escasez de dólares, que también se ha hecho todavía una crisis más profunda con, con temas como sí, o sea, la falta de exportaciones, el tener un modelo monoproductivo, monoexportador, que es un problema estructural de nuestra economía que nos está llevando a este déficit fiscal. O sea, si la gente va en estos pasos, o sea, la subvención de los combustibles es la raíz de nuestro déficit fiscal.
el déficit fiscal, obviamente nos está provocando esta escasez de dólares y obviamente la escasez de dólares no nos está permitiendo importar combustibles. Entonces, he ahí la raíz del problema. Entonces, la gente comúnmente no conoce esto y le estás pidiendo a la gente que vaya a decidir si se quita o se mantiene la subvención a combustibles. Perdóname, no tiene lógica alguna. En lo que a mí respecta es que Lucho Arce se está lavando las manos, decir, bueno, me quito responsabilidades aquí, el pueblo decidirá sobre su futuro económico y ya verán. Y ahí es donde entra esta imagen que hablábamos, muy sonada los últimos 2 días con Abecor, que muestra esta radiografía de Arce dando el discurso y abajo la lavada de manos, o sea, ha sido tal cual, Rey. No sé si tú lo percibes de la misma forma. Como yo te mostraba también en la tabla de la subvención a los combustibles, veíamos que vamos a tener estos dos combustibles de la gasolina Premium Plus y la 100 que van a quedar al precio internacional, aunque todavía hay gasolina especial. eh, yo creo que este es un plan B del gobierno. ¿Por qué? Porque es obvio, Rey, que ante un referéndum va a ganar el no quitar la subvención, porque es totalmente impopular quitar la subvención. Se quita la subvención y obviamente los precios de la canasta básica, sobre todo, se va a disparar, porque todo lo que consumimos se transporta. Entonces, eso obviamente va a generar una inflación que va a agravar la crisis inflacionaria que ya estamos viviendo, porque ya hay inflación. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Yo creo que aquí viene el plan B del gobierno de decir, bueno, necesitamos quitar la subvención de los combustibles porque no hay plata para seguir pagando esa subvención, no hay reservas internacionales, pero podría ser que eventualmente se deje de vender gasolina especial y el diésel hoy y solamente la gente tenga acceso a la gasolina premium, que va a estar ya en precios internacionales. Ahí la verdad es que el gobierno ha hecho una gran movida para lavarse las manos y quitarse de toda responsabilidad futura sobre ya sí, el futuro económico, el desempeño económico que va a tener el país de aquí al siguiente año, que la verdad, a mi criterio, no es de lo mejor. El escenario no es alentador en diferentes factores que se deberían manejar bien en el Estado, y uno de ellos es el tema de los carburantes y su subvención. Yo quisiera comentar o complementar más bien lo que has dicho sobre esta medida de preguntar a la ciudadanía sobre un tema técnico, como tú decías, ¿no? El tema de la subvención, no estamos hablando necesariamente de una política pública, no estamos hablando necesariamente de, yo qué sé, una reforma a una ley, una reforma a la Constitución. Estamos hablando de un tema netamente técnico y que tiene potestad privativa el Estado, pero el Estado en el entendido del gobierno nacional, ¿sí? Y en la ley de régimen electoral que determina cómo se deben hacer las elecciones y en este caso la democracia directa a través del referéndum, establece que hay excepciones, que en ciertos casos no se puede convocar a referéndum. Y ahí está el artículo 14 en el que determina que las potestades privativas no pueden someterse a referéndum. O sea, Luis Arce está, voy a volver a la imagen porque me parece bien interesante, Luis Arce se está queriendo lavar las manos y lanzar la responsabilidad a nosotros los ciudadanos para que nos digan, ustedes han tomado la decisión, yo no he sido. Por eso decía, el pueblo junto a su gobierno debe tomar medidas ante esta grave crisis que estamos viviendo. Sí, pero no de esa manera, no de esa manera. Y pienso que la medida de adoptar tal vez decisiones que no van a solucionar el problema, porque es algo que hablábamos off the record con Sare,
La subvención no es la solución a la crisis estructural en la que vivimos. Sabemos que el déficit fiscal igual va a seguir existiendo porque el segundo, digamos, ítem del déficit fiscal es el pago de salarios a todos los parásitos del Estado, con las debidas Así es. salvedades. No voy a decir que no todos son, que no todos son parásitos. Hay algunos funcionarios que de verdad cumplen bien su trabajo. Son muy pocos, pero lo hacen bien. Y ahí voy a concatenar o voy a hacer un enlace al siguiente tema, que es la segunda pregunta que nos invita el presidente Luis Arce a manifestarnos sobre el tema de los escaños parlamentarios. Claro, nos dice que hay déficit fiscal, que hay una grave crisis económica, que debemos dejar la subvención, pero queremos aumentar más parásitos al Estado. Y es el 99 o 98% de los parlamentarios que no hacen su trabajo. Y he sido siempre muy crítico, van a calentar el asiento. Mientras vemos a una María Galindo que está haciendo control y fiscalización, no de una manera que muchos quisiéramos, pero la hace, es lo que deberían estar haciendo en este preciso momento los parlamentarios. Hablo de los diputados y senadores. Es su deber, son sus funciones. Controlar y fiscalizar no solamente al Ejecutivo, sino a todas las áreas administrativas del Estado que están descentralizadas de parte del gobierno. Tienen que generar propuestas de ley, tienen que ir a escuchar a los diferentes sectores, lo cual tenemos a parlamentarios que calientan el asiento y son muy de escritorio, ¿no? O tenemos parlamentarios que dicen, yo también soy humano y tengo que ir a conciertos, tengo que ir de viaje, ¿no? Yo creo que el reto de la siguiente elección no está en saber a quién elegir como presidente, sino, porque va a ser un presidente débil, ya lo decía, va a ser en quiénes van a ser los siguientes senadores y diputados que deben tomar las medidas más importantes con los 2/3 de las futuras elecciones. Y aquí, Sare, si me permites, voy a volver tal vez a imágenes que hemos presentado el anterior episodio, pero que considero que son fundamentales aún. El presidente Luis Arce nos quiere cambiar la capacidad de nuestra asamblea, del parlamento, del órgano legislativo, como quieran llamarlo. En la actualidad tenemos 36 senadores, que sería la Cámara Alta, representados de forma igualitaria por cada departamento. Esa es la idea de una Cámara de Senadores aquí y en la China, donde haya un parlamento con 2 cámaras, de que los diputados son de manera proporcional y los senadores van más allá de que tengan una X cantidad de población, vamos a tener todos por igual una misma representación y hace de freno contrapeso a los diputados. Si los diputados pueden querer aprobar algo, ellos pueden ponerle un freno y decir, muy bien, lo vamos a revisar, vamos a hacer enmiendas y vamos a tratar de que sea el mejor proyecto posible o la decisión mejor posible para que la podamos aprobar. Luis Arce todavía no nos ha dicho si quiere aumentar en diputados o en senadores, pero para que tengan una idea, tenemos 36 senadores. ¿Qué pasa en diputados? En diputados tenemos en total 130. Sí, voy a irme a esta primero. 130 diputados, 60 plurinominales que se eligen bajo una lista confeccionada de cada fuerza política, es decir, detrás del voto de que hagamos al más, al menos, al partido que sea, tenemos una X cantidad de diputados que está vinculado al voto del presidente. Y tenemos 63 diputados uninominales que se eligen por circunscripción. Ustedes han debido ver que en la papeleta, cuando vamos a votar, en la franja de abajo está claramente diputados uninominales. Y en las fotos se dice, ay, aquí está el vecino que vive cerca de mi casa. La idea es esa, de que las circunscripciones acarreen a regiones que necesitan una representatividad y que pueden llevar sus demandas sociales al Parlamento. Y como somos un estado plurinacional y revalorizamos tanto, solamente tenemos 7 escaños para naciones indígenas. O sea, tenemos 36 naciones indígenas, pero 7 basta y sobra según ellos
para la Asamblea. Yo no estoy de acuerdo con esta situación, pero este tema de reconfigurar los escaños no es tuición de de un referéndum, porque para eso tenemos un órgano electoral que se encarga de todas estas cosas, de reconfigurar las circunscripciones, de que si ellos consideran pertinente a través de un informe técnico y se tienen que aumentar escaños, lo dirán en su debido momento. Vemos a la vista a un Así es. presidente que quiere colonizar, ¿no? Quiere tener mayor poder. Yo soy el presidente y yo puedo convocar al referéndum de lo que me dé la gana. Lo lamento mucho, señor Arce. Usted tiene un poder que tiene que cumplirlo y es darnos estabilidad y hasta ahorita no lo está logrando hacer. Yo diría que se dedique a otras cosas. Pero, volviendo al tema, hay un artículo muy importante sobre cualquier reforma parcial que pueda ocurrir a la Constitución, porque si queremos aumentar escaños, tenemos que reformular o reformar artículos. Hablo de los artículos aquí tengo mi chanchullo, artículos 146 y 148. Hablamos de diputados y senadores, ¿sí? Que de hecho Pero los citó el presidente, ¿no? lo Lo citó citó. muy claramente el 146, porque de hecho justamente, perdón que te interrumpa, lo leí y tocaba bastantes puntos, o sea, eran como 4 o 5 puntos, pero dije, sobre esto va a decidir la población tiene tuición como para decidir sobre estos temas técnicos, pero háblame porfa de estos puntos que hablan justamente de estos Claro, artículos. el 146 nos habla de diputados, ¿no? Nos habla de que hay 130, su mandato es de 5 años, pueden ser reelegidos por una vez continua, ¿no? Pero no, en realidad donde determina cuántos van a ser plurinominales, cuántos van a ser uninominales, están en una ley, en la ley 421 que reforma a la 026 y que ahora va a ser reformada también porque tenemos un censo, tenemos y ese es en realidad el quid del asunto. Luis Arce ya está informado de que Santa Cruz va a tener mayor número de escaños en diputados. Y Sí, le guste o no le guste, no va a tener más del 51% en las elecciones. Por lo tanto, por eso digo, va a haber un parlamento muy fuerte y un presidente muy débil. Sea quien sea Arce, Morales, quien sea, va a ser un presidente débil. Y aquí las negociaciones, los debates, la persuasión va a ser fundamental entre las fuerzas políticas. Por eso es muy importante saber quiénes van a estar de parlamentarios. A mí no me interesa de que estén parlamentarios que vayan a calentar el asiento o que sean humanos y tengan que ir a conciertos, a viajes. Me interesa que estén ahí 24/7 debatiendo las reformas estructurales que va a necesitar el Estado. Porque ya el modelo está caduco, o sea, ya llegó a su fin, llegó a su fin. sí. Pero no quiero dejarte con esta idea. El tema de la reforma parcial a la Constitución, porque estamos reformando parcialmente la Constitución, debe iniciarse por iniciativa popular o por la Asamblea Legislativa mediante ley de reforma constitucional y debe ser aprobada por 2/3 de los presentes. Ah, pero adivinen qué. No es casual que el presidente haya salido a decir, convoca a referéndum y sobre temas constitucionales, que también viene sobre la reelección que ahorita vamos a hablar. Un diputado, Juan José Jáuregui, que tiene varias denuncias sobre acoso, violación, si no me equivoco, entre otras cosas más. Casualmente el 16 de julio, mientras todos estábamos la paz en este día, ¿no? Festejando, puso un recurso abstracto de inconstitucionalidad a artículos específicos del Código de Procedimiento Constitucional. ¿Para qué? Para que precisamente estas reformas constitucionales no tengan que ir necesariamente a la Asamblea, sino que él pueda hacer de forma libre, que el presidente pueda hacerlo por decreto supremo. ¿Qué creen que va a pasar? El Tribunal Constitucional, autoprorrogados en su mandato, le van a dar la razón al presidente Luis Arce. Claro. Volvemos a dejarlo sin atribuciones al Parlamento o a la Asamblea Legislativa. ¿Colonizamos el poder? Por supuesto que sí.
más. Necesitamos concentrar mayor poder. Pero lo que no sabe el presidente Luis Arce es que reformar las reformas que puedan afectar las bases fundamentales del Estado a los derechos, deberes, garantías o a la primacía o reforma de la Constitución, aparte que sea una reforma total, como es una base fundamental, cuidado que nos tengamos que convocar a asamblea constituyente. Eso dice la propia Constitución en el artículo 411, parágrafo primero. Y aquí hago el enlace con el tema de la reelección, que ahorita voy a hablar, pero no sé qué opinas hasta aquí, Sare, sobre este tema. Es que es bastante complejo, así como lo explicas tú. Y como te decía, o sea, yo soy de la opinión que es algo demasiado técnico como para llevar la consulta popular, pero también veo de cierta forma la malicia por detrás, y es lo que tú ya mencionabas. Tanto el INE como el gobierno ya conocen sobre el crecimiento abrumador que ha tenido Santa Cruz durante los últimos 10 años, más de 10 años desde que se ha realizado el último censo, y sabemos que esto va a tener un efecto súper importante sobre la Asamblea Legislativa, sobre los escaños. Y obviamente Luis Arce se está tratando de cubrir las espaldas por adelantado, ¿no? Y hay bastante malicia en este accionar que está teniendo el llamar al referéndum para hablar de este tema. Bueno, así como dices, o sea, por debajo también la gente del MAS ha estado trabajando muy inteligentemente, obviamente para beneficiarse ellos y también beneficiar a Arce, para poder actuar bajo decretazos, ¿no? Qué fácil es tener como tú dices, un presidente superpoderoso que tiene tuición de hacer todo lo que le da la gana de forma legal, porque de alguna forma encuentran el camino para hacer que todo esto sea legal, o sea, se realice en términos legales, obviamente, pero lo han venido accionando por debajo de la mesa ya desde tiempo atrás. Claro, y ese se llama Iván Lima. Iván Lima es la cabecilla de por detrás, el ideólogo que está tratando de buscar hacer fraude a la ley, lawfare, para buscar la letra chica del contrato y decir, no, señor presidente, aquí hay esta forma, podemos hacerla así, podemos hacer así. Estamos hablando de una persona que ha estado años en el Tribunal Supremo de Justicia y de que está al tanto de todo esto. No quiero dejar de mostrar esto. Es el auto constitucional que admite el recurso de inconstitucionalidad abstracta de este diputado Juan José Jáuregui, en el que solicita que ciertos artículos del Código Procesal Constitucional denotan ser inconstitucionales para que el presidente pueda hacer reformas parciales a la Constitución sin consulta a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La admisión no significa que le hayan dado la razón, sino de que se han declarado competentes para poder determinar qué va a pasar con esta situación. ¿Ustedes creen que el presidente Luis Arce va a lanzar así tan a la ligera un referéndum sin saber qué va a pasar? Por supuesto que no. Ya lo debe tener hecho y en cualquier momento nos va a sorprender esta situación. Siguiente pregunta, ¿qué nos toca, Sare? Bueno, el último punto que habló, bueno, respecto a este referéndum que va a tocar tantos temas, es el de la reelección presidencial. Y aquí es donde se debate si se debe entrar a una reelección continua o alterna. Mucha gente yo misma, y esto te lo consulté antes de hacer este episodio, yo decía que entonces, ¿qué va a pasar con la validez del referéndum que hemos tenido el 21 de febrero del 2016, cuando le dijimos no a la reelección indefinida a Evo Morales? No es esto mismo lo que se va a votar en este referéndum. En realidad es otra cosa, pero creo que mejor nos lo explicas tú, que tú lo tienes un poco más claro, y que de hecho creo el mismo presidente citó otro artículo de la Constitución Política, era el 168, si no me equivoco, en el que habla sobre esta reelección continua o alterna. Es pues el artículo más famoso de la Constitución. Desde el 2016,
incluso desde el 2013. El presidente Morales siempre decía, ¿no? La reelección que el pueblo me ha pedido, que vamos a referéndum, desconozco el referéndum, Tribunal Constitucional. Es decir, el tema de la reelección es un tema que nos ha dejado muchos episodios oscuros en la historia de nuestro país, no solamente por Morales, sino también porque siempre los presidentes ansían a quedarse más tiempo o acaparar mayor poder, seamos sinceros. Así es. Por eso es que en Latinoamérica hemos tenido de pasar a normas pétreas, es decir, de que no permitimos reelección por las diferentes dictaduras militares, a tener reelecciones alternas, es decir, dejamos un periodo a otra persona y yo me puedo reelegir. Y no, reelección continua porque hemos visto de que las medidas que se tomaban en esta gestión venía otro y las cambiaban y no había continuidad de ciertas políticas, o sea, no había estabilidad en las políticas públicas, ¿no? Entonces ahí vino la reelección continua de que para que sea continuadas también las políticas públicas, pero eso nos ha demostrado de que no ha sido sano. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, ahora que está en mucho conflicto y que les mandamos nuestro apoyo de solidaridad y apoyo de fuerza también para que puedan sacarlo, hay que decirlo nomás, por la fuerza al tirano, a no desfallecer, y está muy claro que hay un candidato que ha ganado y el otro que es un altamente fraudulento, no solamente con la ley, sino con la decisión popular. Pero volviendo al tema, eh, la reelección ha ido hasta ser indefinida, ¿no? Los tribunales constitucionales, o sea, las constitucionales, no, usted tiene el derecho humano a través de la Convención Americana, y ahí es cuando entra en acción la Corte Interamericana, en el que participé como amicus curiae, en el que determinó que no existe un derecho humano a la reelección y por lo tanto puede ser limitado a través de las diferentes disposiciones legales que tenga, que considere pertinente cada estado. En nuestro país ya está zanjado ese tema de que si hay reelección o no hay reelección, y el presidente Luis Arce, yo no sé para qué consulta cuando claramente el artículo 168 de la Constitución dice, señores, el presidente tiene un mandato de 5 años juntamente con el vicepresidente. Estas dos autoridades se pueden reelegir una sola vez más de manera continua. Punto. Cierro cita. Continua. No es que, ay, yo quiero hacer de aquí así. No, 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 señores. Es continua. Usted si quiere ser, está en el poder, y si es reelecto es de forma continua, no discontinua. Pero Luis Arce está haciendo un cálculo político muy importante para el MAS. Y es decirle adiós a Evo Morales. Porque Evo Morales, si es que está aspirando todavía a ser presidente, es porque dice, es que la Constitución no me prohíbe a la reelección alterna. Lo que no está prohibido está permitido, dicen, ¿no? Algunos. Sí. La letra chica del contrato. Entonces, por eso Luis Arce tiene la necesidad de convocar a un referéndum para decir, es alterno continua. Esa es la realidad. Pero el tema de la reelección, yo pienso que ya zanjado el 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría de los bolivianos hemos ratificado con más del 51% de que no aceptamos una reforma al artículo 168. Se queda como está. 5 años, una reelección continua. Eso es Sare. Sí. Y hay muy al contrario de lo que dijo Arce, todo su discurso, no estamos haciendo cálculos políticos, por supuesto que se están haciendo cálculos políticos, pero yo no sé cómo cabe en la cabeza de Arce pensar en que él mismo se pueda reelegir a un segundo mandato cuando la performance de la economía ha sido tan pobre durante todo su periodo de gestión. La verdad es que es de los presidentes de menor popularidad que ha habido en los últimos años, y la verdad es que yo estimo no tiene chances, no tiene chances. El único chance que tiene es que tengamos una oposición tan mala para no dar respuesta al resto de la gente con otras opciones, que bueno, es otra posibilidad. No, no voy a escupir al cielo porque nos puede caer eso más temprano que tarde, lamentablemente.
Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a profundizar seguramente mucho más adelante, esa crisis de partidos que estamos teniendo. Pero por supuesto que puedo decir que hay cálculos políticos para Arce, para esta gestión, para lo que tiene preparado, para el siguiente año que hay elecciones. La verdad es que va a ser bastante complicado y la verdad, la actual situación que está viviendo el país ya es de por sí complicada porque estamos tomando todos estos temas tan de golpe. Estamos ahora en agosto, las elecciones y el referéndum se van a llevar a cabo entre noviembre y diciembre. Entonces, eso nos deja septiembre, octubre, dichoso octubre, el quencherío famoso de octubre que tenemos los bolivianos, increíble, o sea, va a ser una situación social bastante crítica. Para entonces también creo que la situación económica se puede agravar bastante, porque si tomamos en cuenta el resto de puntos que ha hablado el presidente en su discurso, realmente yo no he visto casi soluciones. La gente estaba, es lo que más esperaba decir, bueno, alguna solución nos dará, y su respuesta ha sido claramente la mejor opción, un referéndum donde simplemente se está quitando responsabilidades del presidente. Pero también escuché que habló de algunos puntos que me parecieron interesantes, pero los pasó muy a la rápida, así como acuerdos con los empresarios, el quitar el IVA cero a los combustibles para los importadores, y hablo de muchísimas otras cosas, pero realmente ninguna solución de aquí al mediano corto plazo. O sea, realmente son medidas muy chiquitas respecto a los problemas tan grandes que está enfrentando el país hoy en día, que de aquí a poco no se pueden resolver. Lamentablemente es que aquí se necesita un cambio estructural que el gobierno no es capaz de tomar. O sea, el gobierno, ya hemos visto, no tiene la capacidad de ponerse los pantalones y tomar decisiones que, por muy duras que sean, son necesarias para el futuro de la economía del país. Pero no lo va a hacer Arce, lo está demostrando claramente, y así se lo está demostrando también al resto de organismos y a la comunidad internacional. No me sorprende que de aquí a muy poco nos estén bajando la calificación de los bonos soberanos bolivianos, que ya Si es ya no lo han hecho pésima, ya. para empezar, es pésima. El riesgo país, o sea, es pésimo. O sea, está demostrando simplemente la inestabilidad y la falta de control que tiene el gobierno sobre las decisiones en el país, y obviamente la cuánta incertidumbre está generando. Entonces, si eso nosotros lo vemos, la comunidad internacional también la tiene clarísima. O sea, de aquí no estamos realmente a mejores, a peor, lamentablemente. Sare, ya para ir concluyendo, cada uno va a dar una pequeña conclusión. Coincido contigo sobre este particular. Sin duda, cuando decía se vienen tiempos oscuros, Harry, yo pienso que son no oscuros, oscurísimos, oscurísimos. La década de los 80 fue, ¿no?, la década oscura para América Latina por recobrar la democracia y por dar esa estabilidad económica a los estados. Otra vez estamos en lo mismo. Bolivia está en un momento muy crítico en el que el presidente Luis Arce no está dando soluciones. Y si no eres la solución, yo creo que hay que reflexionar sobre todas las encuestas que te dicen que estás arriba del 50% de desaprobación. Termino con un libro que tal vez les pueda interesar. Se llama El siglo del populismo, de Pierre Rosanvallon, un francés muy bueno que se ha especializado mucho en temas de democracia y ahora en populismo. Cuando lo escuché al presidente Luis Arce de tirarnos la responsabilidad, me acordé de este libro que lo leí para un máster que hice sobre teoría política, sobre la cuestión del referéndum y los populismos. Y claro, como los populistas les encanta siempre tener una relación directa con el pueblo, se disuelve el tema de la responsabilidad. Claro, el presidente Luis Arce no quiere tomar la responsabilidad de la parte técnica de decir, no hay más subvención a los hidrocarburos o a los carburantes, sino les doy a ustedes la responsabilidad de que ustedes elijan el pueblo junto a su gobierno, la narrativa por ahí. Tampoco decidir no es querer, ojo con eso también. Y la secundarización de la deliberación. O sea, Luis Arce no nos está dando la posibilidad de deliberar o que nuestros parlamentarios deliberen si es necesario una subvención o no.
¿Eliges sí o no? Son dos opciones y no te voy a dar chance a que puedas deliberar. Una propensión a lo irreversible. Una vez de que adoptemos una decisión como tal, vamos a poder, yo qué sé, dar marcha atrás si no va bien, quitar la subvención o de aumentar escaños parlamentarios, etcétera. No nos dicen la receta mágica de qué va a pasar si esto sale mal, porque al fin de cuentas la responsabilidad que tiene los ciudadanos que han emitido un voto a favor o en contra de una decisión. Y el silencio normativo de los referéndums. A veces, ¿cómo se va a hacer? Ese silencio también está muy ligado a que si estos problemas se tienen que hacer de esta manera para que el presidente convoque por decreto, tiene que ir a Asamblea Legislativa. Y la paradójica desposesión democrática del referéndum, en el entendido de que, ¿cómo se van a aplicar las medidas que estamos adoptando? Si es la subvención, ¿va a ser de una forma radical? ¿Va a ser de una forma poco a poco? En el tema de los escaños, ¿van a ser de acuerdo al censo o ya no de acuerdo al nuevo censo? ¿Va a aplicar esta legislatura? ¿Va a aplicar a la siguiente? En el tema de la reelección, vamos a hablar también de que si son dos, se pueden reelegir dos veces o de forma indefinida. O sea, nos deja con muchas incógnitas el presidente y yo pienso que para incógnitas e incertidumbre no necesitamos a más personas. En síntesis, señor Arce, con mucha alegría, yo aumentaría una nueva pregunta más y que ya se lo han dicho. La más importante, nos tendría que consultarnos a los ciudadanos si es que estamos de acuerdo de que usted continúe ejerciendo su mandato. Se llama revocatoria. Yo sinceramente lo invitaría a que se vaya. De economista, usted nos ha demostrado que es un pésimo economista, de que no sabe tomar decisiones y un liderazgo muy débil. Usted ha criticado a otros candidatos de tibios. Resultó siendo otro tibio más. Yo lo invitaría a que se retire a la tranquilidad de su casa y de que unas merecidas vacaciones le van a quedar muy bien después de la tormenta que ha vivido estos años con un opositor de su mismo partido. Sare. La verdad es que me puedo sumar a tu conclusión, Rey. Creo que, bueno, llámenme pesimista, pero la incompetencia que ha demostrado Luis Arce y el mal performance que ha tenido la economía de nuestro país durante el último año, en los últimos años, en realidad, del mandato de Arce, solo nos han demostrado lo inútil que es el modelo económico actual que tiene el país. La verdad es que yo como economista, como persona y así como veo la situación, muchos me dirán tú desde afuera, pero desde afuera realmente vemos la perspectiva quizás distinta, pero también entera, el panorama completo es que yo la verdad dudo mucho que el país pueda aguantar hasta las elecciones del 2025. Llámeme pesimista, pero yo no creo que el país soporte económicamente a tener un cambio el 2025. Y eso, el 2026 muy probablemente cuando llegue finalmente el nuevo gobierno, lo veo insostenible. Así como está avanzando de rápido la crisis, lo dudo mucho. Señor Arce ha dejado mucho que desear como, con su gestión como economista, sobre todo, así como lo decías tú, Reinaldo, o sea, que me da vergüenza decir que ese es un colega, porque verdaderamente yo creo que de economista no tiene nada, si no hubiera hecho las cosas en el momento en las que tenía que hacer y no haberse quitado las responsabilidades y decirle a la gente, bueno, gente, ustedes decidan su futuro, yo no tengo nada que tocar aquí. Realmente es eso, es hágase un costado, señor presidente. La verdad es que ya no podemos más con esta crisis. Necesitamos cambios, no de aquí a poco, o sea, necesitamos cambios ya. Eso es claro, la gente se da cuenta y sabemos que el cálculo político usted lo tiene. Sabemos los resultados que van a tener que va a tener ese referéndum. Y la verdad es que yo tampoco confiaría mucho en los resultados que nos vaya a dar, porque ya nuestro propio sistema electoral está totalmente colonizado del Ejecutivo y realmente uno no sabe qué esperar como boliviano. Me da pena, me da vergüenza ver así a mi país, pero es eso. Renuncie, hágase al costado,
o finalmente adelantemos elecciones, aunque también es otro tema bastante improbable, pero lo que es claro es que necesitamos un gobierno competente ya no más, porque la gente y la más pobre es la que va a sufrir al final si no se toman medidas. Lamentablemente es así. Así que con mucho pesar, Rey, debo decir que no espero lo mejor para el país. Dios quiera que el país llegue de aquí a diciembre. Me has hecho recuerdo, yo decía con pesar, va a decir Bolivia se nos muere, cuando el presidente Víctor Paz salió con ese mítico discurso de que la situación estaba muy crítica y que teníamos que tomar decisiones así. Veremos qué pasa. Lo cierto es que ya no son semanas críticas, como decía el general Zúñiga, son horas y horas críticas que en la medida que no se tomen decisiones acertadas para esta crisis, es como una bola de nieve que cada vez es más grande. En todo caso, va a ser muy bueno escuchar sus comentarios acerca de lo que hemos reflexionado, analizado, debatido, porque al fin de cuentas, quienes estamos viviendo la crisis debemos tomar una posición crítica ante lo que está pasando en el gobierno. Síganos siempre en redes sociales, estamos en YouTube, estamos próximamente en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok, y esperemos que no sean semanas críticas tampoco para nosotros, que en lo personal yo lo he vivido así, por eso me desligué un poco del podcast, para subir nuestra popularidad, ¿no es así, Sare? Y poder continuar con este proyecto que hoy más que nunca nos invita a reflexionar, debatir sobre lo que está pasando en el acontecer de este país. Así es, gente. Bueno, ya saben, estamos en redes como @Politics Podcast en TikTok, en YouTube, en Instagram. Así que, por favor, los invitamos a que comenten, pongan sus opiniones. Pero sí, sobre todo esto, esperamos de que se informen y puedan tomar una opinión, tener una opinión crítica sobre lo que está pasando para luego como ciudadanos tomar decisiones fuertes que realmente van a definir el futuro del país. Así que muchas gracias, gente, por habernos acompañado en este episodio. Esto fue Politics Podcast.